En este vídeo vamos a explicar el archivo config.tx.yarn de HyperEdge Fabric, pero antes vamos a dar un breve repaso a la estructura de la red. Viendo el archivo cryptoconfig, vemos que teníamos un orderer con el dominio example.com y tenemos dos nodos orderer, el orderer 1 y el orderer 2, que pertenecen a la organización orderer. Y tenemos los peers, una organización org1 con el dominio org1example.com y dos peers, y una organización org2 con el dominio org2example.com con dos peers. O sea, en total tenemos un orderer service con dos nodos orderer, y dos organizaciones con dos peers cada una. En total cuatro peers y dos orderers del ordering service. Entonces el archivo config.tx.yarn sirve para crear la configuración inicial de la red a través de transacciones. TX viene de transacción, pues sirve para crear la configuración de la red, y el bloque génesis, que es el bloque inicial a través del que ya se crean los demás bloques de la blockchain. Es el primer bloque que hay en la blockchain, que tiene que partir de algún sitio. Pues entonces el bloque génesis es el de la configuración inicial, y a partir de ese se crean los siguientes. Y luego una transacción que también se crea por medio de este fichero, que es la que crea el canal. Es una transacción que incluye toda la configuración del canal. Entonces este archivo está es .yarn, y hay un detalle muy importante en .yarn, sobre todo en este archivo, y es esto, el significado de esto, que esto puede ayudar a entender un montón de cosas, y este archivo sobre todo. Cada vez en Yarn, cuando aparece este símbolo y un nombre, quiere decir que esto es un alias de esta configuración. Entonces quiere decir que todo lo que hay aquí, todo esto, se va a incluir posteriormente en algún sitio. Si buscamos este nombre dentro del fichero, vemos que aquí este símbolo significa que todo lo que hay aquí al principio, todo lo que hay al principio, esto de aquí, lo sustituye, sería copiarlo y pegarlo aquí. Esto sería equivalente, haciendo la tabulación correctamente, pero sería copiar toda la configuración. Es como si todo lo que hay arriba del fichero lo sustituye aquí al final. Aquí pasa lo mismo con este símbolo, y aquí pasa lo mismo. Todo esto son alias que hay en el archivo, que están definidos por medio del ampersand. Por ejemplo aquí, pues quiere decir que todo esto, cuando se ponga este símbolo de aquí, se copia todo esto y se pone donde aparezca el símbolo con channel defaults. Eso es muy importante saberlo, porque puede ayudar a entender mucho el funcionamiento de este archivo de config.tx.yarn. Entonces el archivo empieza definiendo las organizaciones. Primero define la organización del orderer. Aquí define todas las organizaciones sin diferenciar entre orderer y peer. Simplemente pone organización 1, la organización del orderer, organización 2. No define entre orderer y peers específicamente, sino que agrupa todas las organizaciones y define la organización empezando con la del orderer. Aquí sería el nombre de la organización, orderer org. Aquí sería el ID de la organización, que sería orderer MSP. MSP es Membership Service Provider, que es el que da los certificados, que pueden ser 509, autenticación por hardware, etcétera. Y el ID, este ID es el que se le va a dar a los certificados que están bajo el directorio MSP, aquí definido. MSP dir fijaros que está en cryptoconfig, que cuando creamos este directorio con el comando cryptoconfig y el archivo cryptoconfig, se crea este directorio, orderer organization example.com /msp. Aquí están los certificados y material criptográfico del Membership Service Provider. Pues con esta orden se le asigna este ID, el ID orderer MSP. Entonces aquí se le define el ID, y aquí se define una serie de políticas. Estas políticas pueden admitir mucha configuración. Eso en la documentación de Hyperledger viene más extendido. Aquí, por ejemplo, se define que el signature solo podría realizar la firma aquí el caso del admin, aquí un miembro, orderer msp.member. Aquí solo sería el admin.
aquí otro un miembro para la lectura, la escritura y admins. Y esto, pues bien, ya digo, en la documentación de IP Ledger viene más definido y más extendido. Y esto sería para el orderer. Ahora, para el caso de los peers, la organización uno de los peers, fijaros que tenemos aquí también el ampersand, por lo tanto, todo esto se va a incluir dentro de otra configuración más en adelante, mediante este alias. Entonces aquí definimos el nombre que va a ser 1MSP para la organización 1 de los peers, el ID que se le va a poner al Membership Service Provider va a ser 1MSP, el directorio va a ser el de CryptoConfig, que este ya está por defecto, peerorganization 1.example.com /msp. Y aquí tenemos de nuevo las políticas. De aquí puede ser, fijaros que a diferencia del anterior, para readers puede ser tanto admin como peer como client. Puede ser cliente, peer o admin el que realice esta función. Y aquí nos habla de los anchor peers. Los anchor peers son los que se utilizan para comunicarse entre organizaciones. Realmente, tal y como funciona Hyperledger, los nodos no pueden comunicarse con nodos de otras organizaciones si no pertenecen a dicha organización, pero definiendo unos anchor peers sí pueden, porque si no pudiesen, a nivel de casos de uso de negocio, pues está muy limitado. Entonces se definen unos anchor peers para poder comunicarse entre distintas organizaciones. Por medio de los nodos se pueden comunicar en distintas organizaciones. Entonces aquí definimos peer 0 de la organización 1, example.com, a través de este puerto para que sea el anchor peer, para que pueda comunicarse con otras organizaciones. Si solo se define uno o varios en cada organización, y si solo hay una, pues lógicamente no es necesario definirlo, porque si solo hay una organización, no es necesario definir un anchor peer, porque no tiene con quién hablar. Y aquí se define la organización 2 por medio de este alias, orgdocs. Aquí se define el nombre, orgdocs MSP. Aquí el ID del material del Membership Service Provider, que está en el directorio MSP, que es el mismo que el de antes, solo que con la organización 2. Aquí se definen las políticas, que son igual que las de antes, y aquí se definen el anchor peer. El anchor peer pues sería el peer 0 de la organización 2, dominio org2.example.com, a través de este puerto. Luego después se definen las capabilities. Las capabilities son las funcionalidades que se añaden en las distintas versiones de Hyperledger. Esto en la documentación viene que se añade en cada versión. Entonces si queremos esas características, pues simplemente tenemos que poner la versión que queremos a true. Si queremos las características de la versión 1.4.3, pues ponemos esto a true y nos habilita esas características en caso del canal. Si queremos las características del canal, las channel capabilities, para la versión 1.3, pues pondríamos esto a true, esto lo pondríamos a false. O si queremos la 1.1, pues esto lo pondríamos a true y los demás a false. Para las características del orderer capabilities, pues lo mismo, pondríamos a true el que quisiésemos para las características, que eso ya digo que vienen definidas en la documentación. Y para la application capabilities, pues lo mismo, pondríamos a true la que queremos en la documentación, las características de la aplicación y utilizaríamos esas características. Aquí en application se define, como veis, aquí sería donde primero aparece lo que he comentado de añadir todo lo que viene en el alias. Aquí este alias, el de application capabilities, que como veis está aquí. Application capabilities quiere decir que esto, que lo asignamos a este alias, como si fuese una variable, lo queremos aquí incrustado. Toda esa información, toda esa definición de parámetros la queremos aquí incrustada. Entonces esto pues define las características de la aplicación con esa información. Y aquí definimos el orderer. Esto sí es una parte muy importante, porque aquí estamos definiendo el orderer, como queremos el ordering service, qué protocolo queremos que use, etcétera. Y definiendo las características de los protocolos, del protocolo que va a utilizar. Entonces aquí asignamos este alias, orderer defaults, y aquí decimos
en esta línea es donde decimos el protocolo que vamos a utilizar. En este caso decimos solo. Si quisiésemos utilizar Kafka, pondríamos Kafka. O si quisiésemos utilizar Draft, pues pondríamos etc Draft, etcétera. Entonces, como vamos a utilizar solo, ponemos solo. Y aquí definimos la dirección del ordering service, que va a ser orderer.example.com en este puerto 7050. Entonces aquí definimos las características de los bloques. Esto lo voy a explicar porque esta parte es muy importante. Aquí es donde se definen las características que va a tener la blockchain en cuanto a guardar los bloques. Los bloques hay que definir cuándo se guardan, porque eso no hay que definirlo, qué número de transacciones va a tener un bloque antes de que se guarde, el tamaño del bloque, todo eso hay que definirlo. Entonces eso se define aquí en estas líneas. Aquí en batch timeout es el tiempo por el que cada vez que se va a crear un nuevo bloque. Aquí está especificado 2 segundos. Quiere decir que cada 2 segundos se va a crear un nuevo bloque. Aquí en batch size se define el número de mensajes que va a haber dentro de un bloque, el número de transacciones que van a ir en batch dentro de un bloque antes de que se guarde. Entonces aquí en max message count se define el número de mensajes por el que va a ser alcanzado antes de que se cree el bloque. Aquí se definen 10, por lo tanto, cuando un bloque llegue a 10 transacciones, se va a guardar en la blockchain. Puede guardarse cuando llegue a 10 transacciones o cuando pasen 2 segundos, lo que venga antes. Por lo tanto, es importante a nivel de rendimiento modificar un poco estas variables para adaptarlas a las necesidades de la aplicación. Por ejemplo, si un sistema con muchas peticiones, lo ideal es aumentar el contador para no estar todo el rato escribiendo bloques. Si tenemos miles de peticiones, pues no vamos a estar todo el rato escribiendo bloques de 10 en 10, porque entonces estamos todo el rato escribiendo bloques. Lo suyo es escribir bloques de 100 en 100, por ejemplo, para no sobrecargar de escritura de bloques. Eso en el caso de que haya muchas peticiones, pero ¿qué pasa si al contrario? Si tenemos pocas peticiones, pero tenemos, por ejemplo, muchos nodos, pues entonces lo ideal es poner menos tiempo, porque si tenemos muy pocas peticiones, ¿para qué vamos a estar 2 segundos esperando? A lo mejor con 1 segundo nos interesa ya escribir la petición. Por lo tanto, estas dos variables a nivel de rendimiento, pues sí son... es ideal pensar a ver cómo se pueden modificar según el proyecto. Aquí se define el tamaño, el máximo de bytes, y aquí pues los bytes permitidos para los mensajes en cada batch. Aquí definimos las características de Kafka, eso sería para los mensajes en general en solo. Aquí definimos las características de Kafka, solo sabéis que es un único nodo, con que un único nodo esté de acuerdo en el ordering service se guarda en la blockchain, no necesita respaldo de más nodos. Ese sería solo. Aquí se definen las características de Kafka, se definen los brokers de Kafka. Eso en la documentación viene explicado el uso de Kafka, que siguen un modelo de eligen a un nodo para que sea el líder, y los demás pues hacen lo que sigue el líder. Lo que dicta el líder es lo que hacen los demás nodos. Pues aquí se definen los blockers. Aquí se define el protocolo de RAF, los consenters. Aquí se define los hosts del orderer. Aquí hay 5 orderers. No, 1, 2, 3. Sí, 5 orderers. Con el puerto que se define y los certificados TLS de cada orderer. Es importante que esto no se toque ningún parámetro de aquí, porque como veis es todo lo que se ha generado en CryptoConfig. Por lo tanto, esta carpeta es importante que esta ruta sea correcta y no se haya cambiado ningún archivo ni se haya tocado nada. Y antes, bueno, y aquí se definen las políticas, igual que la de antes, se definen las políticas. Hay que destacar que, como veis, en la red teníamos solo 2 orderers, pero aquí estamos definiendo 5. No pasa nada porque el protocolo que estamos utilizando es solo. Entonces, con que solo haya uno, que sería este de aquí, orderer, realmente no... Que aquí le voy a poner orderer 1 para ir en consonancia con esto, con el mismo nombre. Como veis,
como solo estamos utilizando el protocolo solo es necesario que definamos un orderer. No hace falta que definamos los demás. Si estuviésemos utilizando Raft, aquí tenemos que fijarnos que tenemos 5 orderers, por lo tanto en la red, en CryptoConfig, aquí tendremos que haber definido 5 orderers, porque si no, nos va a decir dónde están los tres restantes. Nos faltarían 3 orderers más. Por lo tanto, aquí, según el protocolo que utilicemos, tenemos que fijarnos que tengamos mismo número de orderers con la configuración que hemos dicho en CryptoConfig, aquí en el número de orderers. Esto sería y aquí definimos el canal, la capability del canal, que es lo que hemos comentado antes de las características del canal, que como veis, como tenía el alias con el channel capabilities, pues aquí se está utilizando para que toda la configuración del channel capabilities, que estaba por aquí arriba, estaba por aquí arriba, channel capabilities, con este alias, pues toda esta configuración le estamos diciendo que se copia y se pega aquí en las capabilities. Y ahora aquí hablamos de Profiles. Profiles es como un resumen de todo lo que hay anteriormente. Toda la configuración de antes se define aquí en Profiles. Entonces se le pone un alias. Este alias es el que viene, creo, en la configuración, pero aquí se le podría dar el alias que quisierais. Es el que luego se utiliza en el comando para referirnos a este contenido de aquí. Así que aquí podéis poner el alias que queráis. Y aquí ya vemos que incluimos toda en la parte de la configuración anterior que tenía un ampersand, un alias, una variable, lo estamos guardando aquí. Entonces el channel default, donde definíamos lo del canal, lo estamos poniendo aquí. Lo del orderer, que hemos especificado en orderer, lo estamos poniendo aquí. La organización del orderer, que era lo primero que hemos visto de organizations, lo estamos poniendo aquí. Y el orderer capabilities, que lo hemos comentado de las versiones de Hyperledger y demás, pues lo estamos poniendo aquí. Toda la configuración de antes que tenía el alias, lo estamos poniendo, digamos, como resumen aquí, en esta parte. Y luego el consortium, que especifica la organización a las que sirve el orderer. Según el ordering service, pues puede servir a una o varias organizaciones. Pues eso es lo que ponemos aquí en consortium. Entonces, como teníamos dos organizaciones, pues la ponemos aquí. Organizations, OR1 y OR2. Y en cuanto al canal, porque como hemos comentado, el config.tx.yarn crea tanto el Genesis block como el canal, pues para el canal lo mismo. La channel defaults los ponemos aquí en consortium. La application defaults con las características de la aplicación lo ponemos aquí en application. Y aquí definimos la organización OR1 y OR2. Aquí definimos las capabilities. Y luego en caso de tener Kafka, pues aquí definiríamos las características de Kafka con todo lo mismo que antes, solo que definiendo los brokers y demás. Y si quisiésemos utilizar Raft, aquí definiríamos pues los consenters de Raft, la directorio con los certificados TLS y demás, las direcciones de los 5 orderers que hemos visto antes, las definiríamos aquí. Y las capabilities del orderer, la de la aplicación y demás, y las organizaciones. Realmente, como en este ejemplo vamos a utilizar solo, esta parte de aquí sobra y esta parte de aquí de Kafka también sobra. Realmente lo importante es esta parte de aquí, la que nos define el orderer Genesis y el ToWorks Channel, porque lo demás es en el caso de que utilizásemos Kafka o utilizásemos Raft. Entonces, para lanzar para crear el bloque Genesis y la transacción configuración del canal, pues lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que se nos han creado la carpeta con CryptoGen. Entonces la volvemos a crear en caso de que no esté creada. Con cryptoconfig.yarn vemos que se nos han creado las dos organizaciones. Y ahora vamos a crear el bloque Genesis con el comando config.txgen, con el ejecutable que hemos puesto en el directorio donde esté el mismo archivo config.tx.yarn. Indicamos el path, pues punto, porque va a ser esta config.tx.gen el ejecutable y este están en el mismo directorio, por lo tanto config path va a ser punto, que es el directorio actual. El profile definimos ToWorks orderer Genesis,
que es el alias que hemos puesto aquí, al final del archivo de configuración, para referirnos a esta parte de aquí, towards orderer genesis. Toda esta parte la definimos, el perfil este lo definimos aquí, con este nombre, y el output block va a ser en channel artifacts, el directorio channel artifacts, genesis block. Entonces esto nos crea el genesis block. Como veis, aquí nos sale como resultado que se ha creado el genesis block y con el orderer type solo, que es el que hemos definido. El orderer type del protocolo solo. Eso nos crearía el bloque genesis. Vamos a verlo en el directorio. Si nos vamos a channel artifacts, vemos que tenemos aquí el genesis block, que es el bloque genesis a partir del cual se van a crear los siguientes en la blockchain. Y ahora nos falta crear el canal. Por lo tanto, con este comando, utilizando el mismo ejecutable, config.txgen, con el mismo config path, con el profile que hemos definido towards channel, aquí al final del archivo hemos definido este path towards channel para crear el canal, y en la transacción de configuración que nos va a crear el canal la vamos a guardar en el mismo directorio, aquí output create channel transaction, en channel artifacts channel tx, y aquí definimos el ID del canal. El nombre aquí es por donde definimos por primera vez el nombre del ID del canal, que en este caso pues se va a llamar mi canal. Ejecutamos el comando y aquí, como veis, se nos ha creado channel tx, que es la transacción de configuración del canal, con el orderer type solo y demás, y se nos ha escrito la transacción del canal con toda la configuración. El canal, esto se puede modificar, se puede actualizar con una transacción de actualización que puede actualizar el canal, puede cambiar la configuración del canal y demás, realizando otra transacción de update transaction. Y en el caso de que quisiésemos definir otro canal, pues tendríamos que duplicar esta configuración de aquí, pero dándole otro nombre. En vez de utilizar towards channel, pues pondríamos, por ejemplo, sería copiar esta información de aquí y pegarla aquí con la tabulación correcta, y pues towards channel 2, por ejemplo. Entonces tendríamos otro canal. Esa sería la forma de definir el canal. Lo que pasa es que esto pues habría que tabularlo correctamente. Y aquí, como vemos, en channel artifacts se nos ha creado el channel.tx, que sería la transacción de creación del canal, que es un binario, por eso no se puede abrir, y el genesis block con los certificados del bloque genesis. Aquí vemos los certificados de orderer MSP, que este sería su certificado, certificados de los distintos participantes de la red. Vemos que el archivo este es enorme y está lleno de certificados. ¿Por qué? Porque es el bloque inicial a través del cual se crean los siguientes bloques en la blockchain. Por lo tanto, todos los certificados iniciales de todos los participantes, del admin, de los orderers, de los peers, de todo, de los MSP, todo está aquí. Por eso este bloque pues está lleno de certificados. Y este sería la config.tx.jam.